lo que todos debemos saber en cuanto a las medidas anunciadas por la ministra Amelia Flores anoche, medidas de restricciones en cuanto a la movilización, en cuanto a algunos comercios, etcétera, por pues el contagio masivo de COVID-19 que estamos teniendo en estos días, Nancy. Así es, así también como los operativos de seguridad que se van a intensificar de ahora en adelante. Le doy la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos acompaña desde casa, y también a Julio Talamonti, quien nos acompaña como siempre en este set para analizar el tema de hoy. Bienvenidos a ambos. Claro que sí, gracias Nancy Calderón, gracias André Carías, licenciado Rivera Clavería, qué gusto saludarle, igual que a usted, televidente. Nuevas medidas, quizá algunos esperaban medidas que fuesen más fuertes, pero ¿sabe qué? Es mi primer comentario antes de pasar la palabra al licenciado Rivera Clavería. Estas medidas temporales ahora parecen leves, sin embargo ya implican ciertas restricciones, porque dígame usted si no es una restricción, por ejemplo, para el tema de las personas mayores de 60 años, el hecho de tener horarios diferenciados, o lo que pasó, y usted lo vio aquí en este primer bloque de noticias en TN23, con relación a los mercados que ahora abren de 6 a 14 horas y las protestas también que por esto se dieron. Pero, licenciado Rivera Clavería, ¿cuál es su parecer sobre estas medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala? Creo que son importantísimas. El COVID está haciendo estragos en la población guatemalteca. Yo creo que la reflexión debe ir dirigida al sector público, a los funcionarios del sector público, que revisen qué hacemos con los horarios en el sector público y en el sector privado. Porque efectivamente en la medida que se infecten los guatemaltecos se va a incrementar el número de fallecidos. Por lo tanto, estas medidas están ayudando a que esta infección no se propague mucho más rápido de lo que se está propagando. Bueno, y retomando las palabras del licenciado Rivera Clavería, Julio Talamonti, te hago una pregunta aquí en el estudio. Dime. El restringir horarios, por ejemplo, decía una persona entrevistada de uno de los mercados que no contribuía al descenso del COVID porque la gente se aglomera más temprano y se causa más aglomeración. ¿Cuál sería el punto de equilibrio entonces ahí? Creo que en primera instancia puede ser beneficioso, pero si analizamos y vemos que los mercados tienen esta restricción hasta las 14 horas, estoy de acuerdo, es decir, va a haber una mayor aglomeración en la mañana, en los mercados, en las mañanas. Esto va a ser obviamente lógico. Entonces, tal vez esto tuviese que haber ido acompañado con medidas similares para mercados, para centros comerciales, para supermercados, pero no tanto en acortar el tiempo de visita, porque mientras más lo extiendas, pero tú controles el aforo, eso sí es otra cosa, y que controles mejor, ¿no? La aplicación, por ejemplo, de gel, por ahí podría estar una mejor medida. Se estarían relajando entonces las medidas de seguridad, porque yo quisiera pedirle a producción que coloque en pantalla un video donde mientras la ministra de Salud, Amelia Flores, anunciaba las medidas de seguridad, muchos estaban haciendo fiesta, estaban aglomerados, sin mascarillas, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí cuando vemos reflejarse la importancia de implementar las medidas. Claro, debe ser en todos lados, no solo en los mercados, sino que todos lo sigamos a cabalidad. Así que ahí quisiera pedirle a producción que analicemos ese video, por favor. Ahí está nuevamente en pantalla. ¿Qué tal? Un gran zarape, licenciado Rivera Clavería. Claro, esto me parece que es en Totonicapán. Licenciado Rivera Clavería, ¿qué opina de todo esto? Es que realmente no tenemos la cultura de una... de tomar la consideración necesaria para no contaminar a los demás, ¿verdad? No hay disciplina social. No hay disciplina. No hay distanciamiento, no hay nada. El problema es que efectivamente la gente no está pensando que con este tipo de actitudes y con este tipo de lugares a donde van a parrandear, el número de infectados cada vez va a ser mayor. Y el problema que tenemos es que los hospitales ya colapsaron. Por lo tanto, la gente que se infecte y la gente que tenga que ir a un encamamiento no va a poder. El resultado va a ser un número mayor de fallecimientos. Como dicen en los pueblos, un muerterío a nivel nacional terrible. Y esto es lo que precisamente se quiere evitar. Yo creo que la responsabilidad descansa desde el Ejecutivo, que está haciendo el planteamiento a través de la ministra de Salud, los gobernadores departamentales que deben de jugar su papel y los alcaldes municipales. En ellos descansa esa parte que es fundamental. Y por último, en la ciudadanía,
Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad para no infectarnos y no infectar a nadie más. Me gustaría tirar para el análisis de cada uno de nosotros y de usted allá en casa la siguiente idea. A ver, Europa, con todo y su disciplina, y otros países como Estados Unidos y Canadá han empezado a implementar cierres, pero ya cierres bastante fuertes. El caso de Francia, el caso de Inglaterra, el caso de Italia. ¿Esto se puede visualizar también para Guatemala en un futuro próximo o podremos, con estas medidas y la disciplina social y la conciencia del guatemalteco, revertir esa situación? Yo creo que el problema radica en que efectivamente países como los nuestros, completamente subdesarrollados, no podemos darnos el lujo de cerrar la economía del país. Si nosotros cerramos la economía del país, quebramos el país. Y por lo tanto, si la clase media está sufriendo terriblemente los embates de la problemática económica por el COVID y las clases populares, las clases pobres y extremadamente pobres, imagínense Talamonte con un cierre total en este país que no podría pasar. Bueno, y ahí sí es para el análisis realmente, ¿verdad? Porque si se cierra el país, se quiebra la economía de un país en desarrollo como el nuestro, ha dicho el licenciado Rivera Clavería. Así es. Entonces, ahí sería de poner sobre la balanza realmente, pero cómo hacer llegar a la comprensión cultural o educativa o de crecimiento de la población para esto, porque si no vamos a tener que llegar a esa instancia y eso sí es doloroso. Una propuesta híbrida que rescata un poco las ideas que hoy hemos discutido acá en esta tarde, es decir, las medidas que ha implementado el gobierno ahora me parecen bien porque son hasta cierto punto leves, pero ya son paliativas y son medidas y es una advertencia, un llamado a la atención a que esto puede ser más fuerte, pero sí se necesita el involucramiento fuerte. Los gobernadores departamentales tienen que jugar un papel, pero por sobre todo los 340 alcaldes y sus corporaciones municipales. ¿Por qué? Porque el hecho de que ahora miremos que se están dando estos bailes y no se haga nada, que se estén dando fiestas y no se haga nada, que la gente pueda andarse en mascarilla y no se haga nada, sí se puede hacer algo a nivel local para venir y sancionar de una manera administrativa, es decir, tocando el bolsillo de quienes incumplan estas normas. Ahora bien, es correcto. En este caso los operativos que indicaron las autoridades que estarían desarrollando a la hora de ver aglomeración de personas, que no debe ser, pero se está dando, como por ejemplo vimos el video. Entonces, ¿cómo actuarán las fuerzas de seguridad? ¿Sancionarán al dueño del negocio o serán a las mismas personas? ¿Cómo va a funcionar? Porque no se pueden llevar detenidas a estas personas, ¿no? Y la pregunta para ambos, pero empezando antes de pasarle la palabra al licenciado Rivera Clavería, creo que tenemos la respuesta en el Código Penal, artículo 305, por ejemplo, que es el hecho de poner en riesgo el contagio de una enfermedad, o ahí dice, no dice una pandemia, sino que utiliza otro transmisión término, de enfermedades. Una transmisión de enfermedades. Eso. Entonces, yo creo que podemos aplicar esa norma inclusive. Pero eso penalmente, ¿a qué aplica? ¿A una sanción económica o a una encarcelamiento, es a una sanción económica porque está catalogado como un delito menor, pero igual ya te implica, Andri, el presentarte a tribunales, el tener probablemente antecedentes policiales y tener el dinero para pagar esa multa. Licenciado Rivera Clavería, en el condado de Los Ángeles, la BBC de Londres publica que cada 6 minutos hay un fallecido por COVID-19. ¿Podríamos llegar a una instancia similar si Guatemala sigue relajando las medidas y haciendo esto que estamos viendo en pantalla? Nosotros en proporción nos puede suceder si efectivamente no tomamos las medidas. Pero en la pregunta que ustedes hicieron anteriormente, cuando se autoriza una fiesta, se autoriza cualquier tipo de fiesta patronal o fiesta particular en algún municipio, son los alcaldes quienes autorizan este tipo de fiestas. Por lo tanto, ellos tienen responsabilidad penal en este tipo de actos. Yo creo que el Ministerio Público tiene que investigar quién autorizó estas fiestas, porque las fiestas están prohibidas legalmente de acuerdo con la normativa que emitió el Ministerio de Salud Pública. Porque si está prohibida una feria, más debería estar un baile de estas magnitudes, porque es donde más contagio hay, ¿no es cierto? Yo comparto este tema del licenciado Rivera Clavería en cuanto a la responsabilidad institucional de los alcaldes. Y aquí el camino es fácil, es decir, esto es evidente, es una cuestión de acción pública, el Ministerio Público debe seguirlo. Alguien puede igualmente, los pobladores, plantear la demanda correspondiente y simple y sencillamente venir y pedir inclusive hasta que se le quite el derecho ante juicio a uno de los alcaldes para poder procesarlo por la responsabilidad penal y legal que también tiene en esta situación. ¿Qué les parece si ya para ir cerrando el tema vamos a hacer un repaso de las medidas que fueron dictadas ayer y que usted nos pueda dar su análisis al respecto? Una de ellas fue que quedan prohibidas las ferias comunales
de barrio y municipales en todo el país. Totalmente excelente. O si gusta, le damos de una vez. Por favor. Bueno, entonces, entre otras de las medidas es la ley seca, que ya lo platicábamos a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Y también está el horario para el funcionamiento de los mercados, que estará de 6 a 14 horas, que era lo que hablábamos hace unos instantes. Y por último, los velatorios y entierros, que no se está respetando. Licenciado Rivera Clavería, ¿quiere iniciar usted? A mí, particularmente, fácilmente, Leo, me parecen adecuadas las medidas. Eso sí, si la situación continúa tal y como está ahora, de más de 1000 contagios al día reportados, pues seguramente esto se incrementará en el nivel de restricción, en mi criterio. Pero miren, hay un tema que es bien importante. En San Carlos Hija, el señor alcalde ha propuesto a la población una serie de medidas que le han funcionado y que efectivamente tiene controlada a su población en común acuerdo. Por lo tanto, yo creo que ese modelo es el modelo que deberían de estar pensando en copiar el resto de los alcaldes y para que efectivamente logremos bajar el número de infectados en Guatemala. Esto debería gestarse, perdón, una repregunta ahí rápido, licenciado Rivera Clavería, y luego concluimos aquí con Talamonti. ¿Esto debería gestarse desde la ANAM o desde el mismo Ejecutivo? Yo creo que los alcaldes tienen que entender que la responsabilidad en la jurisdicción municipal les corresponde a ellos en su calidad de presidentes municipales. Ellos tienen la obligación de garantizar la salud, la vida, la seguridad de las personas. Para eso cuentan con todos los elementos legales y los operacionales para poder hacerlo. Y sobre todo, ellos son los líderes políticos que pueden entablar un diálogo permanente con su comunidad y llegar a los acuerdos que se llegaron en San Carlos. Sí, Talamonti, y para eso existen los comudes y los cocodes también como para el auxilio, ¿no? Para así apoyo, es, aquí ¿no? hay toda una estructura, ¿no? Una estructura municipal que puede utilizarse, una estructura institucional por parte del mismo Estado, pero al final de cuentas, André, licenciado Rivera Clavería y Nancy, televidentes, la pieza más importante es usted y cada uno de nosotros, con que cumplamos con las medidas de bioseguridad mínimas y que tengamos la conciencia de que cuidarnos a nosotros es cuidar a nuestra familia y es cuidar, al final de cuentas, sin quererlo, pero sí haciéndolo de una manera responsable, a nuestros vecinos y a las personas que nos puedan rodear. Así es, bueno, gracias por ese análisis, licenciado Julio Rivera Clavería desde casa y también licenciado Julio Talamonti por ponernos en claro más ese panorama, saber que las sanciones van drásticas para aquellas personas que no acaten las medidas de seguridad.